Muy buenas a todos. Vamos a empezar a ver un poco más en profundidad uno de los elementos fundamentales del modelo entidad-relación, los atributos. Ya vimos que los atributos son las características, las propiedades de las entidades que nos interesa almacenar. Bueno, pues atendiendo a diferentes criterios se pueden hacer varias clasificaciones. Por una parte, los atributos podrán ser simples o atómicos, como se suele referir más comúnmente a ellos, o compuestos. Según otro criterio, estos pueden ser monovaluados o multivaluados, y según un tercer criterio, podrán ser almacenados o derivados. Pero vamos a ver estos tipos a través de un ejemplo. Aquí tenemos una entidad, alumno, a la que le hemos asignado una serie de atributos que nos interesa tener almacenados de esta entidad. El número de identidad, el nombre, el primer apellido, etc. Bueno, pues vamos a ir recorriendo uno a uno estos atributos y viendo de qué tipo de atributo se puede tratar, al mismo tiempo que vamos explicando estos diferentes tipos. El número de identidad normalmente se compone de una serie de números y letras que forman un elemento único. Es un elemento indivisible compuesto por un único dato, por lo tanto va a ser un atributo simple, atómico. Por otra parte, cada persona solo puede tener un único número de identidad, por lo que solo puede haber un valor para ese atributo, con lo que será un atributo monovaluado. Y además necesitamos tener almacenado ese valor en la base de datos. No podemos derivarlo de otro dato que esté en la base de datos. Por lo tanto, va a ser necesario tenerlo incluido, con lo que va a ser un atributo almacenado. Vamos con el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Igualmente van a ser datos simples. Aunque el nombre sea un nombre compuesto de dos nombres, normalmente es tratado como un solo dato, aunque tenga dos palabras, pero el nombre como tal lo forman esos dos nombres. Por lo tanto sería un dato atómico. Y además serán monovaluados, ya que cada persona solo puede tener un nombre, un primer apellido y un segundo apellido. Serán almacenados porque los necesitamos tener incluidos directamente para poder disponer de ellos. Vamos a ver ahora el atributo de la dirección. La dirección normalmente está compuesta por varios datos, por ejemplo, la calle, el número, el código postal, la ciudad, incluso más datos, con lo cual podríamos considerar el atributo dirección como un atributo compuesto. No es que sea obligatorio considerarlo compuesto. Si no se va a utilizar la dirección para operaciones, podría considerarse un dato atómico, una frase en la que cada uno de los componentes no es necesario que tenga sentido por sí mismo, sino que se toma en su conjunto. Pero lo normal es que interese tener la calle por un lado, el código postal por otro, la ciudad por otro, etc. Con lo que vamos a considerarlo compuesto. Estos atributos se representan haciendo depender del atributo compuesto los atributos simples de los que estaría formado. La fecha de nacimiento vamos a considerarlo como un atributo atómico, aunque podría considerarse un atributo compuesto de día, mes y año. Pero si no necesitamos cada uno de esos datos de forma individual, ya que los vamos a usar normalmente los tres a la vez, pues lo vamos a considerar atómico. La edad. Si tenemos la fecha de nacimiento, pues podemos derivar de ese dato, de la fecha de nacimiento, la edad de un alumno. Cuando quisiéramos comprobar la edad, con una pequeña operación podríamos extraerla de la fecha de nacimiento, con lo cual no necesitamos tener almacenado el dato de la edad. De esta forma podemos ahorrar espacio en la base de datos. Por otra parte, si incluyésemos la edad como un atributo almacenado, habría que estar actualizando ese dato constantemente para cada uno de los alumnos que cumpliesen años, mientras que teniendo solo la fecha de nacimiento no hace falta actualizar ese dato. Al operar con ese dato, para calcular la edad, ya lo estaríamos actualizando. Estos atributos se van a representar con una línea discontinua. Finalmente, el teléfono.
Puede interesar tener 2 o más teléfonos de un alumno, su móvil, el de su casa, el de su padre o el de su madre, etc. Por lo que este atributo puede tener más de un valor. Ya no va a ser monovaluado, sino multivaluado. Estos atributos se van a representar con una elipse doble. Por lo tanto, ya tendríamos el diagrama de la entidad alumno con todos sus atributos representados y sus tipos. Adelantando un poco lo que veremos más adelante, los atributos que no sean simples o monovaluados habrán de convertirse a simples y monovaluados. Por ejemplo, los atributos multivaluados habrán de terminar siendo entidades ellos mismos. Respecto a los atributos compuestos, se pueden llevar a cabo 2 estrategias: o convertirlos en simples, eliminando el atributo compuesto y quedándose directamente con los simples, o convirtiendo el atributo compuesto en una entidad cuyos atributos sean los atributos simples de los que constaba. Es interesante ver cómo 2 de las bases de datos que se ponen de ejemplo, muy conocidas, cada una de ellas utiliza una de estas estrategias. Por ejemplo, en la base de datos Aquila, que es la que proporciona de ejemplo MySQL, podemos comprobar que tenemos la entidad cliente, customer en inglés, y la entidad empleado, staff en inglés, y vemos que no aparecen los datos de la dirección en ellas, sino simplemente el ID de la dirección, que es el que va a llevar a la entidad dirección. Address en inglés, que es donde se guardan todos los datos. La primera línea, la segunda línea, el distrito, el código postal, etc. En cambio, en la base de datos Northwind, que es la que proporciona como ejemplo SQL Server, vemos que también tenemos 2 entidades, empleados y clientes, pero que no aparece ninguna entidad dirección, sino que los elementos de la dirección están incluidos como atributos simples en cada una de las 2 entidades. Dependiendo del uso que se vaya a hacer de la dirección o de lo que parezca más adecuado, se podrá optar por una u otra estrategia. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y seguiremos en el próximo con nuevos elementos del modelo entidad-relación. Un saludo a todos.